bienvenidos a otro Contexto de Martes. Hoy hablaremos por segunda vez sobre un curso de preceptiva poética que el próximo julio estará cumpliendo 30 años, nada más y nada menos. Los detalles a continuación porque ya comenzamos. Vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Por preceptiva literaria se entiende el conjunto de reglas y normas concernientes a este arte, es decir, es el conjunto de observaciones, reglas y normas para componer una mejor obra. El ámbito de su estudio incluye las nociones de métrica, estrofas, estética, figuras retóricas y oratoria, así como la clasificación de los géneros literarios. El propósito de estos preceptos es ensalzar un razonamiento crítico para estimular el proceso de creación libre. Las reglas literarias que sirven luego como preceptos se toman a partir de los modelos que son las grandes obras de la literatura, tras lo cual son ordenados sistemáticamente para constituir un conocimiento teórico. Ya usted lo sabe, estaremos conversando hoy por segunda vez, luego de casi 2 meses, sobre preceptiva poética, un curso impartido, ideado por nuestro invitado hace 30 años. Bienvenido nuevamente, Ian Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Ian, hablábamos justo antes de comenzar el programa de preguntas que no habíamos hecho en el primer programa. Y me decías, bueno, eso puede ser muy obvio la respuesta. Para mí no, y para muchos televidentes tampoco, creo yo. ¿Quién es Ian Rodríguez y por qué un curso de preceptiva poética, no de narrativa u otros temas relacionados? Bueno, imagínate, te decía que es muy obvio. La mayoría de los libros que yo he publicado son de poesía. Apenas el de narrativa acaba de salir hace un par de años. Aunque yo comencé escribiendo cuentos. Lo que sucede es que en el movimiento literario de la Isla de la Juventud, donde me comienzo a desenvolver en la literatura, los compañeros de los talleres siempre me decían, tú eres más poeta que narrador. Y pienso que también influyó mucho la carrera que estudié español y literatura, la asignatura de la que me enamoré, elementos de apreciación literaria, de la que fui alumno ayudante. Estando en tercer año ya le daba clase a segundo y a primer año de esa asignatura y creo que eso me marcó muchísimo para definirme y decidirme por la poesía sobre todo. Entonces, ¿cómo surge finalmente este curso, así ya como curso de preceptiva poética? El antecedente por el que en julio celebramos un 30 aniversario es cuando yo comienzo a trabajar siendo estudiante del pedagógico de la de Majagua, en la Isla de la Juventud, en la Casa de Cultura de mi pueblo, en La Fe. Esto se debe a una situación familiar que llevó a un acuerdo entre la Dirección de Cultura y la rectora del pedagógico y me dieron la facilidad de trabajar allí en la Casa de Cultura como asesor literario. Y uno de los encargos del departamento fue un taller especializado. Como tú eres el estudiante de español y literatura y conoces de esta asignatura y ya se conocía que me desenvolvía como alumno ayudante dando clases allí en el pedagógico y se comentaba mucho, él es el que teoriza y me encargan esto y así surge un taller que se llamaba Taller de Ideas Santa Fe de la Isla. Con un bombo escogíamos el tema que se impartía en el curso. La mayoría de los temas los tuve que impartir yo, porque ellos ponían inquietudes que tenían los integrantes del taller de temas a desarrollar y cuando se sacaba había quien pasaba el batón. Dice, no, de eso domina mejor Ian. Y la mayoría los impartí yo, aunque varios temas Taboada impartió José Antonio Taboada del Toro, un editor y poeta muy importante de la isla, impartió alrededor de 5 o 6, Nelton Pérez, Víctor Hugo, recuerdo un poeta, Giraldo Segura, que dio unas conferencias sobre
Friedrich Nietzsche, que en esa época comenzábamos a leer mucho, nos interesaba mucho a los jóvenes, gran filósofo alemán, poeta. Todos los de Huidobro siempre me tocaron a mí, Vicente Huidobro, los de Borges me tocaban a mí, los de Octavio Paz. Y era una experiencia muy que te ponía la varilla alta. Sí, había que prepararse para llegar y dar el tema, y además después había un intercambio de preguntas ahí que se ponía tenso. Y esa es la primera experiencia del curso. Un curso que me decías el nombre hace un momento de cómo surgió, pero que se llama ahora Palabra con Sombra de Arte. ¿Cómo? Con el tiempo evolucionó este taller de la fe. Luego, cuando yo comencé a trabajar como especialista del Centro del Libro, se muda a la guardilla del Centro del Libro de la isla. Y ahí lo impartíamos Taboada y yo, estuvimos alrededor de 5 o 6 años impartiéndolo en esa guardilla. Entonces asumió el nombre de la guardilla. Era una casa americana que tenía la guardilla en desuso, y nosotros la aprovechamos, la acondicionamos, y ahí hacíamos el curso. Y nos cogía a altas horas de la noche con unas tisanas en periodo especial. Y bueno, cuando recablo a Cienfuegos en el 97, estas experiencias del curso, el poeta Alberto Edén Morales, que entonces era vicepresidente del Instituto Cubano del Libro, le comenta a la directora del libro en Cienfuegos, Mirta González, pero si tú tienes allí, Mirta le dice, no, que la preparación de nuevos escritores, dice, si tú tienes ahí una persona que se dedica a eso, tu presidente de la HS, habla con él. Y el primer curso de Cienfuegos me lo piden Maril Sapino, que era la directora de promoción, y Mirta González, y se daba en la Sala Mecenas. Y es el curso de donde salen poetas o donde interactúan poetas como Alián Cárdenas, Ariel López-Jón, Eileen Lombard, José Miguel Gómez. Esa generación era la que fue más asidua. Recuerdo tener ahí sentados en la Sala Mecenas a Elvis Prieto, el cantante de Bouquet, a Pavel, bueno, el Gato, iban al curso. Y se formaron varios poetas de la ciudad de Cienfuegos en ese momento. Y nos asistían Michel Martín dando temas y Jesús Candelario. Nada más y nada menos que personalidades como esa. Vamos a hacer una pausa ahora, Ian, en nuestro programa, y al regreso seguimos continuando sobre este tema. Los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste, sino para ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza es hermosa, que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en las librerías y luz en el cielo y amigos y madres. Palabra con Sombra de Árbol es el nombre del curso de preceptiva de la poesía que el próximo julio estará cumpliendo 30 años, mayoría del tiempo que ha transcurrido en Cienfuegos y también para Cuba y un poquito más allá. Ian Rodríguez, mencionábamos algunos nombres de una generación de poetas, escritores y también personas que vienen desde la música o que se han encaminado en la música. Creo que es muy válido ver cómo ayuda un curso como este a profesionales del arte que no solo se dedican a la literatura, a la poesía. Ya lo decía, de estos 30 años, la mayoría de ese tiempo ha transcurrido desde Cienfuegos, no solo para los cienfuegos, llegaremos ahí, pero ¿cuánto ha evolucionado en estos 30 años este curso? Bueno, fíjate, mira, tienes un periodo de 1996 al 98 que es en la Isla de la Juventud, siendo yo asesor literario, después especialista del Centro del Libro.
cuando lo comienzo a impartir en Cienfuegos, entonces yo era presidente de la Asociación Hermanos ahí aquí en Cienfuegos. Luego tuve un periodo en Cumanayagua, donde el teatro, los elementos cogió la impronta. Y ahí la evolución del curso hacia otras aristas el acto de poetizar ya frente al público cogió otra dimensión, ¿no? Cogió un matiz más importante que lo que había hecho anteriormente. Y hubo otro momento ya con mi regreso de Cumanayagua a Cienfuegos, 2008. El de Cumanayagua fue 2004-2008, 2008, 2009, 2010. En ese periodo el curso se hacía en la sala de video de la UNIA. Y ahí comienza a confluir Nelson Valdés, Rolo, sí, los trovadores. Y luego cuando se muda al HS, en otro momento el curso, en otro ciclo, fíjense que hasta ahí hemos hablado presencial. Exacto, No estamos hablando de la parte presencial. En ese del HS se incorporan sobre todo los pintores, porque hubo un ciclo de psicología del color. Y parece que eso, cuando se hizo la promoción por la radio, por aquí mismo, por el Telecel, les llamó la atención. Les llamó la atención y muchos pintores se incorporaron al curso. ¿Y cómo fue esta experiencia con los pintores? Esa fue una de las más lindas. Sí. Cada momento del curso siempre tiene una impronta, deja una huella y uno le deja, le queda un sabor ahí memorable, ¿no? Pero ese fue muy bello, muy bello. Ese ciclo estaba el Kikiri, me recuerdo, asistía mucho el Kikiri, el propio Fran, presidente del HS. Y había un espíritu, una impronta, que yo terminaba las clases y pasábamos al café y aquello seguía. Seguía de una manera ya espontánea, más libre, fuera de lo que era el aula. Era bello, era una cosa preciosa. Qué bien, imagino que también de ahí está el sentido del curso, o sea, que no se circunscriba solo a esa aula, cualesquiera que sean sus paredes de esa aula, quiero decir, sino que se motiven los integrantes por estar mucho más allá de ese tiempo conversando sobre los temas o los más diversos aspectos que puedan traer a colación el curso. Llega entonces el momento de la autopista Guasapea. ¿Cómo sucede esto? Había un periodo en que yo hacía la biblioteca de anime en la propia HS y unos gamers interesados cuando vieron en el aula disfrazados a los equipos de piratas y de Ganter, me proponen la idea entonces de hacerlo por WhatsApp con esta modalidad con la que la hacemos como un juego de roles. A partir de que ellos ven cómo yo los hacía discutir los temas disfrazados en el aula, me lo proponen para juegos de roles por WhatsApp. Y entonces llega la COVID y eso facilita todo. Porque ya yo venía un año jugando con ellos porque el rol que yo debía asumir como coordinador del curso era el aduanero. Y el aduanero debe rebajar estrellas, quitar puntos, como mismo lo otorga. Entonces llevaba un nivel de preparación, digamos que del HP que debe tener el personaje, y ellos me decían, profe, no, usted es muy noble, yo hice tal infracción y no me castigó, yo me fui por aquí, usted no vio esto, y así, hasta un año que ellos me dicen, ya estamos listos, vamos a entrar a un equipo, y comenzamos a jugar por WhatsApp, entonces, ya con reglas, y aplicando el curso a través del juego de roles, sin dejar de dar lo teórico. Sí, porque eso es lo curioso del curso, hay un rigor teórico. Hay relajo, pero antes del relajo. Hay un juego, pero hay un rigor de la teoría que es el fuerte del curso, la presentiva. Exactamente. Y no solo el aduanero se encarga de impartir justicia. El aduanero se apoya en otras personas que también tienen un rol imprescindible en este curso. Hábleme sobre todo a raíz de esta modalidad, a través del WhatsApp, quiénes han sido parte de ese equipo de profes que son justicieros y son de todo un poco, pero que en definitiva están enseñando todo el tiempo. Hay un grupo de poetas cubanos que me acompañan en el curso de todo el país,
que se han enamorado de la idea, que son los que llamamos los druidas. Y están los gamers, que son los que llamamos el comité de ineptos inexpertos, con los que se hacen las reglas. Y que me ayudan a preparar los torneos. Así, yo no hago nada solo en el curso. Todo se consulta, hay un equipo de trabajo tanto con los druidas para los teóricos, los ciclos, para hacer el picadillo, que es una modalidad del curso bastante fuerte, que es el taller convencional, donde un poeta viene, pone su poema y todos los demás le opinan. Picadillo. Y en ese momento él es oreja, así le ponen el picadillo por el proceso. Ese proceso de... Y ese proceso, y ese nombre de oreja, pues es solo oreja escuchar. Porque no se puede defender. Exactamente. Tiene que estar esa semana escuchando la opinión de todo el mundo hasta que vienen los druidas el último día, dan su criterio, y entonces y todo el que opinó contrasta con un escritor de más obra, de más experiencia, que le dijo al que está en el picadillo, ¿no? Y lo más importante de ese momento es cómo el que es oreja aprende de contención. Es decir, el curso tiene un elemento componentes muy fuertes de la personalidad, de formación de la personalidad, de ética. No es solo enseñar a escribir poesía. Y yo de hecho digo que no todo el mundo ahí termina haciendo, ahí hay escritores consagrados, pero hay gente que empieza el otro día. Pues el curso está diseñado de una manera que diario puede entrar gente, si puede incorporarse nuevo. Lo hemos diseñado de esa forma. Y esa confluencia del nuevo que empieza con ya gente consagrada es una cosa maravillosa y que se agradece mucho. Los nuevos escritores siempre agradecen mucho que una voz autorizada te preste atención, opine sobre lo que estás haciendo. Así lo imagino. A propósito de esto, Ian, por favor, danos tu número de teléfono para las personas que estén escuchando por primera vez de esta experiencia y que quieran Todo sumarse, el que pues esté puedan interesado hacerlo. me contacta en el 5872-8637, 5872-8637. Se le explica cómo se interactúa por la comunidad, que tiene varias autopistas. Así Y ya es. eso, nosotros comenzamos con 2 grupos, hoy hay más de 11 grupos. Con nombres la muy comunidad, interesantes. con varios objetivos, algunos son específicos de los druidas para trabajar interno, otros son de los equipos, para ellos preparar sus ataques a los otros equipos, porque de eso no hemos hablado, se confrontan por equipo. Los poetas se reúnen por equipo. Por eso es un juego de rol. Así es. Y, Así es. y todo el que esté interesado me puede contactar e inmediato se incorpora. Lo esencial para interactuar es tener un avatar. Ajá. Entonces yo les explico cómo se conforma el avatar. Exacto, son muchos detalles, son muchos poquitos que puede ser un poco abrumador escucharlo de pronto, pero aquí está el aduanero para darle todos los detalles. Por favor, escríbanle, yo sé que va a ser súper interesante para ustedes. Vamos ahora a nuestra sección detalles y al regreso continuamos los últimos minutos del programa, pero que todavía queda mucho por conversar. En la biblioteca de la comunidad, que radica en Junco Sur, que es una parte de un proyecto de la biblioteca provincial, podemos encontrar el libro Amiguitos en Extinción, es el tomo 2, Alerta Prolongada. Muy interesante, porque cuando hicimos la lectura técnica encontramos que es un libro que nos hace pensar en la importancia de cuidar el mundo, la naturaleza, pero sobre todo cuidar cualquier forma de vida. A veces las personas no nos damos cuenta, pensamos un insecto, lo matamos y ya, pero no nos damos cuenta que estamos contribuyendo a no preservar la naturaleza. Y en este libro es lo que está reflejado, ese amor, esa conservación y esa preservación que es tan necesaria en la vida. Es un libro de Anel Hernández Garcés, un escritor que nació en La Habana en 1958 y bueno, tiene otras obras muy parecidas a este tipo de literatura. Y les recomiendo dentro del libro el cuento Morir de Amor, que trata sobre una polinita, que bueno, es muy bonito cuando hacemos un regalo amoroso con la concha de ella, pero lamentablemente estamos acabando con ella.
Los últimos minutos del programa seguimos conversando sobre el curso de preceptiva poética Palabra con Sombra de Árbol, que ya va a cumplir 30 años y buena parte de este tiempo también ha estado a través del WhatsApp para que no solo los cienfuegueros y cubanos, sino que también personas de otros lugares pues se sumen, siempre con la preceptiva poética, con la poesía como escudo, porque pudiéramos decirlo así. Hay que escudarse en la poesía para salir ilesos o no de esos picadillos que preparan, digo yo, en este curso. Hablabas de temas importantes que también abordan en el curso, como es saber recepcionar las críticas, formar aspectos relacionados en la personalidad de cada una de las personas con las disímiles formas de pensar, en fin. ¿Cuán rico ha sido esto para bien y cuánto ha sido también o cuánto ha agregado de tensión entre personas que se conocen o no a través del WhatsApp? Ha sido sus primeras interacciones. Siempre hay una parte buena y una parte mala de recibir críticas. ¿Cómo lo han asumido los participantes a lo largo de todos estos años? Bueno, el hecho de que sea a través de un juego de roles aligera mucho parte de lo que puede ser tensión interpersonal. No obstante, siempre se da algún suceso y yo he tenido que jugar mi rol como coordinador del curso. Experiencia hay de todo tipo y en cuanta actividad hemos hecho. Mira, una experiencia muy bella. Durante la COVID pasaron muchos años donde se conocían a través del avatar y quizás una referencia del nombre, pero como en el curso se significa tanto el avatar, más que tú no estás hablando con el poeta ni estás atacando al poeta, tú atacas de personaje a personaje, porque en el juego de rol hay muchos enfrentamientos, ya sea en los torneos o ya sea entre los equipos. Y esto permite que la gente no personalice los ataques y te lo hace más potable el juego de roles. Después de que se abre un poquito lo del tema de la COVID y podemos tener un encuentro presencial, muchos se conocieron por primera vez y se conocieron en Cienfuegos, un aniversario de Reina Mayo. Y los que eran enemigos que querían matarse, lloraban abrazados. Qué bien. En ese encuentro, cuando se vieron, fue un encuentro precioso donde cada equipo, en ese momento había 3 equipos, hizo un recital poético que le regaló al público que fue a la Asociación Manos ahí durante esos días. Y eran unos recitales. Yo recuerdo que el grupo de los vikingos, que decíamos siempre que eran los más fuertes, fue el recital de más lágrimas y de más sensibilidad que hubo de los 3 encuentros. Aunque los 3 recitales estuvieron preciosos, los 3 equipos se prepararon bien. El equipo Power Tour de Las Tunas y los Mambí se sorprendieron mucho que lo hicieron bajo un apagón. En el momento en que iban a recitar un apagón, pero dijeron, no, nosotros sí seguimos, y dieron el recital en apagón. Recuerdo que esa noche estaba Ariel Barreiro ahí, Candelario. El picadillo, por ejemplo, ya vamos por la edición 121 creo. ¿Cada qué tiempo son estos semanal. Picadillos semanales? Pasa uno semanal, pasa un poema semanal, pasa un poeta semanal. Ya algunos han reiterado. Pues en estos momentos el curso tiene 154. El pico más alto fue de 226 personas. Wow. Hoy tiene 154, según revisé hoy. Hay 2 que yo no he pasado al picadillo. Sí, antes de yo entrar al picadillo hay un proceso que se llama el formol, que yo hago una lista, esa lista se va turneando el ticket que tú tienes. Si tú no entregas el poema con el audio en tiempo, pasas al final de la lista. De la lista. Y eso es un... Y entonces hay tickets que se rifan y la gente adelanta. Todo eso tiene el... Sí. Pero bueno, trampas. Ese formol es que tú vienes con el poema a donde estoy yo, que supuestamente soy la crítica más noble y ligera, la primera que tú enfrentas. Mira, aquí tienes este adjetivo, arregla este artículo, no sé qué. Si tú no pasas eso, 2 no han pasado. Porque si se lo digo yo así, con esa nobleza, y no como lo dicen un Veleta, un Oscar Cruz, que ya sí meten unos dictámenes y unos rigores, y que hablan ahí
no pueden pasar no soportan esa. Con 2 me ha pasado esa experiencia de 120 y tantos. Y hoy, ahora mismo, en este instante, hay una castigada 6 meses. Porque después que tú pasas por el picadillo, tienes 24 horas de agradecimiento. Y cuando esa persona fue a dar el agradecimiento, lo hizo picú. Y no puede haber picogencia. Tienen castigo de 6 meses dentro del curso. Sí. Por eso te decía que hay componentes más allá de la literatura que se aplican en el curso. Curso, ya nos queda requete poquito tiempo, y ya curso que recientemente recibió un reconocimiento de la Asociación Hermanos Saiz de Guantánamo. Hablemos brevemente de este porque no podemos irnos sin que nos digas un fragmento de un poema, por favor. La Asociación Hermanos Saiz de Guantánamo hace muchos años organiza el evento La Isla en Peso, con el que yo tenía una relación particular con sus organizadores históricas de muchos años, y ellos decidieron en la edición de este año reconocer a Biblioteca La Fama, al proyecto Leo Luego Existo y al curso de preceptiva Palabras con Sombra de Árbol por su contribución a la promoción de la literatura y a la formación de jóvenes autores en el país. Sí, es un gran estímulo para nosotros poder recibir, junto a proyectos que trabajan tan serio también la literatura en el país, este estímulo. ¿Será que nos da tiempo leer un fragmentico pequeño? Ya nos quedamos sin tiempo prácticamente. Directora, no me mate. Es que esto creo que es la esencia final de nuestro programa. Bueno, es breve. Algo que nos decías que has escrito también hace muy poco tiempo. Lo más reciente, un soneto decasílabo. Generalmente la gente conoce el endecasílabo, el de 12 sílabas, el alejandrino. Este es raro porque es de decasílabo, de 10 sílabas. Autorretrato con intemperie incluida. Ya nada me puede proteger del agua del pan de tanta noche, ni el pobre ritual de algún reproche, ni el gesto aprendido de ceder. Aprende a pronunciar su calambre, se muda de sí, se queda hueco, late sin pulso, persiste en seco, a mi corazón lo habita el hambre. Me doblan, me liman y me envuelven, regresan, mas luego se disuelven. Las horas pasan sin dar oferta, ya nada de lo que escribo importa, no salva ni fija, no conforta, ni sirve para abrir otra puerta. Wow, bueno, pues muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, y continuaremos en otro momento con más detalles de este curso de preceptiva poética que siempre va en auge, siempre en ascenso, y muchísimas cosas buenas para ustedes. Felicidades para ti y para todos los que te acompañan en esta aventura, ya. A ustedes por la invitación, sí. A ustedes también, queridos televidentes, las gracias. Nos despedimos hasta el próximo martes con música. Desde el punto de vista de la ecología, los bosques ayudan a la regulación del clima